los dadores alegres, a cada uno que trae hambre, reparte la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así de pie, vamos a seguir ojeando los hechos de la iglesia. Los hechos de la iglesia. Nos habíamos quedado por ahí por el capítulo 9, 8 y 9 de los hechos. Y solo quiero ojear acá para leer en el capítulo 9 mismo. ¿Quién eres, Señor? La pregunta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Pueden sentarse, mis hermanos, acomódese ahí como mejor puede. ¿Quién eres, Señor? Note usted que el primer conocimiento que se debe llevar de el que se convierte o el que se está convirtiendo es que Jesús quiere ser Señor. ¿Quién eres, Señor? Y claro, después lo presenta como el Señor de todos. Pero vamos a ir viendo algunos adornos, algunos dones que la iglesia debiera estar manejando todavía, porque los manejaba cuando era una iglesia naciente. Y no por culpa del Señor se han suprimido. Es decir, el Señor jamás ha suprimido los dones. Entonces, si nosotros vemos una iglesia de Cristo que no tiene en función los dones, ¿quién dio la contraorden? Sería la pregunta. ¿Quién los suprimió? Y puesto que nadie los ha suprimido, seguramente fue una irresponsabilidad de los directivos de la iglesia a través de los tiempos y las mismas ovejas. Porque debe usted notar que el Señor había hecho una iglesia que llamaba la atención al mundo para llegar. Y se fue perdiendo el poder, se fue perdiendo el carisma, y entonces se convertía aquella reunión o aquellas reuniones en meros discursos aburridos. Entonces la gente no llegaba. Todo eso nos hace pensar que si la iglesia se está restaurando, tenemos que a lo menos tener lo que ellos tenían, y yo creo mucho más, porque no solamente se va a restaurar la iglesia, sino va a ser levantada a un plano mucho superior al plano inicial. La iglesia gloriosa no la ha visto todavía el mundo. Vio la iglesia ungida, vio la iglesia inicial, y después vio una iglesia que palideció, que el mensaje fue debilitándose, pero no ha visto a la iglesia gloriosa. Por ejemplo, aquí vemos que el Señor intervenía en aquellos tiempos de la iglesia para adquirir sus ministros. Así como también recogía a los ministros, a la gente, y de ahí los escogía, también los iba a traer a la calle, el mismo Señor. Ese fenómeno, que sería fenómeno ahora por lo raro, debiera estarse repitiendo. Que el Señor interviniera con Saulos. Yo creo que de alguna manera debe estar sucediendo. Lo que pasa es que no hay anotación de eso, no lo vemos muy seguido y la cosa debiera ser profusa. Por ejemplo, ahí está el enemigo número 1 de la iglesia cayendo frente a un evangelismo personal desde el cielo. El Señor Jesús intervino, interceptó a Saulo, ya la historia es conocida, hasta hacerle decir, ¿quién eres, Señor? Primero hay necesidad de conocer quién nos llama. La iglesia ahora generalmente envía, es un error craso, envía gente que no conoce a su Salvador. Es decir, son salvos porque la sangre de Cristo y la fe y todo lo que ya sabemos
pero no han tenido el tiempo, o no han querido darlo para conocerlo. Y acuérdense que el discipulado del Señor empezó con venid y aprender de mí, antes de ir por el mundo. Pero nosotros queremos ir rápido al mundo, ¿verdad? Y tenemos antes que aprender del Señor, mucho que aprender. Y por eso acá, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret. ¿A quién estás tú persiguiendo? Le dicen a Saulo. Sin embargo, levántate y entra en la ciudad. Y se te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. Paremos un poquito ahí. La iglesia actualmente no se detiene, el individuo, el ministro, no se detiene a oír la voz de Dios. Se va con sus planes personales, por ejemplo, o se va con instrucciones humanas nada más, y no se le ocurre que el Señor puede hablarle, puede corroborarlo, puede dirigirlo. En aquel tiempo los ministros se equivocaban como se equivocan ahora, pero el Espíritu Santo enderezaba los caminos. No vayas a Asia, vete para acá, ándate para allá, y si había necesidad, ponía hasta visiones determinadas. O sea que ha desaparecido el apoyo que la iglesia debiera tener en lo sobrenatural de la guianza. Fíjense bien, como que si dijera la iglesia ahora, estamos tan bien organizados que ya no necesitamos la guianza. Y ahí tenemos, por ejemplo, qué extraordinario es eso, hermano, cuando el Señor tiene que mandar a un discípulo a orar por Saulo. Imagínense que aquí veo yo vamos a verlo despacio, veo yo una visión simultánea. En el caso de Ananías, en el verso 9, ahí está en ayuno Saulo más bien, encerrado, no comía, no bebía agua, estaba en un ayuno obligado. Él no se propuso ir a ayunar ahí, sencillamente no le llevaban comida, y entonces él estaba en ayuno, ciego, asombrado. Le habían vaciado la cabeza de la teología que había aprendido, pero no tenía la nueva. No podía salir así. Yo me he fijado, mi hermano, con mucha frecuencia, a través del ministerio que se ha desarrollado por algunos años, he notado yo a mucha gente que no se preocupa de la preparación para salir a predicar el mensaje. A veces se afianzan en que no hay que preparar nada. Y eso es muy diferente. No hay que preparar nada, sería dejarle lugar al Espíritu Santo para que Él hablara, pero prepararse el ministro no para la predicación de esa noche, sino prepararse siempre para que en cualquier momento salga con el mensaje. No se trata de ir a ver qué uno pueda decir tampoco. Entonces hay una idea muy linda, hermano. Acá, Pablo va a entrar dentro de poco tiempo, en los capítulos estos, en depresión, porque iba a ser ungido de poder, y esto lo voy a mencionar, porque hay gente que cree que al ser uno ungido de poder, ya la vida va pareja, y se llevan perplejidades, confusiones, frustraciones, porque se encuentran con los grandes problemas que acarrea ser ungido. Imagínense que dice de David, y David fue ungido rey, y entonces todos sus enemigos se unieron contra él. Entonces la cosa se iba a poner peor. Los enemigos estaban dispersos, pero ahora que era importante y que estaba ungido rey, todos se unieron contra él. Iban a haber batallas entonces. El enemigo une sus fuerzas cuando ve a una persona que Dios va a utilizar, como que lo intuye, ¿verdad? Y le pone estorbos y le pone trabas. Alguien dijo una vez, ¿cuál es la señal de haber sido bautizado con el Espíritu Santo? Las lenguas, dijo alguien. Y era correcto, está bien. Pero otro dijo,
Los problemas, dijo, es la mejor señal. Que ya va uno en la vía contraria de Satanás. ¿En dónde va a encontrar usted a Satanás enojado? En vía contraria. Si va con él, ni le ve la cara. Pero si ya va en vía contraria, le va a luchar cada palmo de terreno. Y aquí tenemos a una visión muy singular, hermano. Ojalá volviera a eso ya. Y va a ir volviendo. Y es la visión simultánea. Mire la visión simultánea. Dice que se levantó Saulo de tierra, se fue al lugar donde estaba en ayuno, pero en Damasco, a donde iba Saulo a perseguir, había un discípulo llamado Ananías, y le dijo el Señor, o sea que el Señor le hablaba a la iglesia, le dijo el Señor en una visión, le dice, bueno, eso de visiones es muy popular y corriente que nos cuenten de visiones, pero oiga lo singular de esta visión, en una iglesia llena del Espíritu, estaba naciendo. No veo yo por qué una iglesia madurada no tenga esto. Entonces mire qué es lo que tenía. Ananías le dijo, aquí estoy, Señor, levántate, ve a la calle llamada a la derecha y busca en la casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo de Tarso, porque él está orando. Hasta la dirección de la casa. El Señor ocupándose de darle la dirección de una casa a su discípulo. ¿Será posible, hermano, que hoy el Señor le diga a alguno de sus hijos, ve a la zona tal, al tal número tal, y ahí está fulano de tal, háblale? Claro, claro que es posible. ¿Acaso es otra iglesia? ¿Acaso es otro Espíritu Santo? Es el mismo, hermano, el mismo. Nosotros somos los que hemos ensordecido. Nosotros somos los que hemos puesto límite al santo. Él quiere hacer lo mismo y más. Maravilloso. Yo recuerdo la experiencia de una hermana de la iglesia. Estaba lloviendo a cántaros una tarde y el Señor le habló a su conciencia. Prepara un canasto de comida. Y eso quiere decir no sé qué cosa más de platitos deliciosos. Pero no sabía para qué lo estaba haciendo. Y él dice, le da la dirección para entenderle que llevara eso en ese momento. Y estaba lloviendo a cántaros. Todavía le dijo al Señor, Señor, pero está lloviendo, voy a esperar que pase el agua. No, ya. La hermana llegó toda mojada porque le puso todos los cobertores al carrazo. Tocó y ahí había una familia llorando porque no tenían comida en ese momento. Y le dieron la indicación de qué calle, con qué calle, una calle y una avenida. Exactamente igual. Es que eso es posible hoy, hermano. Ahora, claro, no siempre hay Ananías dispuestos. A este Ananías, menos mal que fue el Señor, ¿verdad? No hubiera creído con hombres. Pero Ananías dijo, no, Señor, si ese es asesino, Saulo, contándole al Señor, Señor, él mata cristianos, ¿cómo me vas a mandar ahí? ¿Quieres que ya llegue allá contigo? Señor, él hace esto, hace lo otro, y en una visión, oiga, hermano, al mismo tiempo que le estabas dando la visión para hablarle a Ananías, le está diciendo a Ananías, él, Saulo, allá en su cuarto donde está, tiene una visión también. O sea que era visión de dos lados. Saulo con visión, Ananías con visión, y todo relacionado para el mismo asunto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque nosotros debemos tener cuidado a quien le abrimos la puerta para que nos ponga las manos, ¿verdad? Por eso le dieron de una vez el nombre. Él está viendo en una visión que un varón, le está diciendo a Ananías, que se llama Ananías, va a entrar, le va a poner las manos, va a recobrar la vista,
Fíjese, al mismo tiempo. Ahora está asombrada la ciencia con los teléfonos que se ve uno de un lado y del otro, ¿verdad? Pero aquí ya tenía su teléfono especial, mire. Gloria a Dios. ¿Cómo irá a ser más arriba, verdad? Y entonces dice, Ananías le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este varón. Hace daño, tiene cartas de las autoridades de perseguir y poner en cadenas a los que predican tu nombre. Hermano, paremos un poquito. Charlaban como que el cielo estuviera pegado a la tierra. ¿Y dónde será eso? En la tierra, en esta misma tierra. Ahora, ¿qué le habrá pasado a la iglesia? Que le cortaron la línea telefónica esa, y los videos esos. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que el Señor cree que la iglesia no lo necesita? De ninguna manera, hermano. Al contrario, ahora lo necesitamos más. Ya ve que ni en el aire estamos siquiera, ya está fuera del aire la emisora. Es tremendo cómo se encuentran obstáculos para difundir el evangelio precioso del Señor. Ahora, miremos más. Vete, el Señor le tuvo que hablar fuerte. Vete, ponte en camino, porque este hombre me es un vaso escogido. Ahora, quiero que usted lo note también. No era conocido de la iglesia, al contrario, estaba recién capturado por el Señor. Pero el Señor les indicaba los inicios de ministerio. El Señor platicaba con ellos. Y por supuesto, ¿qué frutos iba a tener Saulo ahí? Era cuestión de obedecer al Señor. Era cuestión de ir a hablar, dialogar. Usted nota acá que hay diálogo. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, que hay que dialogar ahora con el Señor, hay gente que se asusta. ¿Se puede dialogar? Hay gente que lo único que ha probado en la oración es el monólogo. Y habla y habla y habla y espera, ¿verdad? Y nada. Ni ruido siquiera. Y esta gente hablaba y esperaban la contestación. Había una visión, hablaban y respondían, venía de allá para acá, de acá para allá. Parece otra iglesia, hermano. Por eso la iglesia esta, que se está narrando aquí, le llevaba el evangelio hasta lo último de su tiempo, con facilidad. ¿Quién iba a poder rechazar semejante evangelio? Solo el que estaba endurecido al colmo. Se miraban las cosas inmediatas, sucedían fenómenos que ahora ni siquiera sospechamos y conocemos. Dice que ahí en este caso sucedió todo lo que el Señor le dijo a Ananías. Puso las manos, sanó de la vista Saulo, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue bautizado en agua. Y note que aquí se invierte el orden. El orden generalmente es que uno se debe bautizar en agua antes, ¿verdad? Antes de seguir con la doctrina. Pero aquí primero lo bautizó en Espíritu, Señor. Eso prueba que el Espíritu Santo, el bautismo de agua puede ser, como dijéramos, no un acto de conversión, sino porque aquí ya estaba convertido Pablo. Ya tenía el Espíritu Santo inclusive, y no había sido bautizado en agua. Eso quiere decir que el bautismo de agua no salva. Lo que salva es la sangre de Cristo. Pero se realiza, ¿no? El Espíritu Santo estaba sellando que era del Señor Saulo. Y el agua vino a confirmar. Pero, insisto, el Espíritu Santo llegó antes que el agua. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Notan ustedes cómo el Espíritu Santo no esperó arreglos de vida, no esperó que fuera a deshacer todo lo que había hecho? Nada, lo llenó. Y al agua a bautizarlo y a seguir creciendo en la palabra del Señor. No hay un método. No tiene que esperarse 6 meses, 1 año para que
ya después le echen un pichelito de agua. Creyó de todo corazón, va a seguir aprendiendo, pero vamos al agua, empiece por el agua. Y el agua va a limpiar, no netamente el agua, la conciencia. Va a dejarle un alma renovada de una manera maravillosa. Ahora Saulo, y me refiero a la iglesia en general, mire cómo manejaba los dones. Es que eso es precioso. El cuerpo de Cristo, que es lo que estamos insistiendo, con su cuerpo místico, tienen un parecido extraordinario, porque el cuerpo de Cristo ejercía la sanidad en su ministerio y ejercía los dones. Entonces el cuerpo místico no puede evadir eso. Entonces miremoslo, por ejemplo, acá. Dice en el verso 31, más adelante, después de que Saulo fue ungido y se levantó, ahora Pedro, y es otro detalle, la iglesia no dependía de una persona, sino de un equipo de trabajo. Usaba Saulo, luego usaba Pedro, luego usaba Ananías, y no solo de la misma categoría, hermano. Saulo quizá esperó, en su orgullo religioso, esperó que fuera un hombre grande, saber quién, el que fuera a llegar a ponerle las manos, y va llegando un discípulo, hermano, un desconocido, como para que Pablo haya dicho, y a mí me va a bautizar ese hermanito, y él me va a poner las manos. Yo quiero decirle también que nosotros, en el proceso de crecimiento en la iglesia, debemos saber esperar a nuestros Ananías. Deben tocar y decir quién es y que se identifiquen, ¿verdad? No que cualquiera le ponga las manos en la cabeza. En cierta ciudad de que salí yo hace un tiempo, llegó un hombre bien alto que parecía como hindú, así era el aspecto, bien alto. Y me dijo, a mí el Señor me ha enviado, y con un hablado menos raro, me ha enviado para orar por ti, siervo del Señor. Así que ponte ahí y yo te voy a poner mano. No me pone mano. ¿Por qué no mejor te las pongo yo a ti? Le dije. Porque no sabía qué Ananías era eso y qué Ananíaso me iba a tocar. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Llegaba gente a hablarle a Saulo en el cuarto ese donde estaba ciego, tal vez para ayudarlo, tal vez para llevarle un bocadito de comida. Pero como él ya tenía la visión, la pantalla conectada, y Ananías tenía conectado al otro lado, no dijo, ¿quién es? Fulano, Nicanor. No, yo espero a Ananías. Y no le abría. Hasta que llegó alguien, tocó, ¿quién eres? Ananías. ¿Cómo no te estoy esperando? Ananías, pasa adelante. No deje entrar a cualquiera en su Damasco. El Señor va a ser fiel a su palabra, le va a colocar donde tiene que ser colocado. Aleluya. Nos precipitamos mucho nosotros. Yo recuerdo la experiencia recién convertido, no tenía a quién recurrir. Porque a mí me bautizó con el Espíritu Santo el Señor en la sala de la casa. No tenía a quién recurrir. El Señor en visión me dijo a quién tenía que ir. Con quién tenía que estar. Y luego me dijo, y ahora ya no. Ahora vas a estar con otro siervo que te voy a mandar. Yo no digo que es una norma. Yo no digo que tiene que ser igual con todos. Pero para algo quedan estos ejemplos en la Biblia. No vamos a llegar al extremo, como dijo alguien, yo quiero pero la experiencia de Saulo, que me bote en el camino y que baje. No, tampoco caprichos, ¿verdad? Hay llamamientos preciosos con una luz como la de Saulo en la cara y aquella viendo el cielo abierto, pero hay llamamientos que lo arrastran a uno para Babilonia como a Daniel. Prisionero, esclavo, por ser fiel a Dios, pero era llamamiento. ¿Cuál le gustaría a usted? ¿El que lo arrastren en cadenas para Babilonia, lejos de su familia? Son distintas maneras de llegar. Ahora, la iglesia del principio se apoyaba más en los acontecimientos que en las palabras. Por eso es libro de Hechos.
Alguien dijo una frase que me gustó. Si el libro de los Hechos lo hubiéramos tenido que escribir nosotros, dice, hubiéramos hecho el libro de los sermones. Pero ellos, a base de hechos, la teología moderna, los grandes teólogos según el hombre, desechan, menosprecian el libro de los Hechos. Dicen que no tiene doctrina, no les enseña nada a ellos. Caramba. Yo diría que doctrina no es solo palabra, sino que la experiencia enseña también, ¿no? Aquí están los acontecimientos de una iglesia creciente, inexperta si queremos, pero que se desarrollaba, que el Espíritu la dirigía, que los hombres se equivocaban, que manejaban a veces mal los dones, pero que se normaban, y todo eso. Aquí hay enseñanzas negativas, hermano, para aprender a no hacerlo. Gloria a Dios. Por ejemplo, en Corinto, ya más adelantito de los Hechos, había tal cantidad de carismas que todos hablaban al mismo tiempo y nadie entendía nada. Ese era un defecto. Entonces Pablo dijo, no, por turnos, uno detrás de otro. Y hablan 3 o 4 porque se pasaban todo el día y toda la noche profetizando. Entonces dijo, no, dejen algo para mañana. Ponía orden. Y se cogen algunos de que la iglesia como normaba, estaba como queriendo suprimir de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que estaban era regulando. Gloria a Dios. Se habían ido los frenos del auto, ¿verdad? Ahora solo estaban regulando los frenos, no saliendo del auto. La iglesia debe tener la marca de la sobrenaturalidad, porque el Señor es sobrenatural. Y cuando Él llamó a la iglesia para salir al mundo, le dijo que no saliera si no tenía el poder que viniera en Pentecostés. Entonces, esa es una norma que hasta el Señor, como un ser celeste, obediente, sujeto, lo observó. Él no se movió antes del Jordán. No osó tomar un lugar que todavía no era hora. Y ese fue uno de los grandes éxitos del Señor. Él estaba conectado y cronometrado con su Padre en el tiempo de actuar. Nosotros nos adelantamos o nos retrasamos o no vamos o nos dormimos y tiene una serie de cosas. Todo eso tiene que ser corregido. Ahora, avanzando más rápido, hermano, la iglesia se edifica en periodos de paz. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la paz alrededor. Orad, dice, por la paz de Jerusalén. Orad por los que os dirigen, dice, para que haya paz. Es imposible que nosotros podamos sostener una situación espiritual cuando hay agitaciones. Y somos muy humanos, aprensivos, temerosos. Pero si el Señor actúa en una forma como actuaba acá, aquieta los corazones. Dependemos de milagros que no sabemos, hermano. Inclusive, para que tú estés aquí, que yo esté aquí, que uno esté aquí del pueblo de Dios, a saber cuántos milagros pasaron este día, solo que no nos dimos ni cuenta. Aleluya, gloria a Dios. Ángeles andan activos, evitando que sucedan cosas de esfuerzo del enemigo. Nosotros, como dijo David, si no fuera Dios por nosotros, ya nos hubieran tragado vivos, decía David. O sea que la iglesia se mantiene por milagro. Está en terreno enemigo, está en un sistema que no es el de Dios. No están contentos con la iglesia de Cristo en el mundo, pero no la pueden sacar. No la van a poder sacar. Ella se va a quedar, los que van a salir son los demás del mundo. Es una cosa asombrosa. Yo quiero que nosotros tomemos conciencia de eso. El Señor es nuestro salvaguarda, hermano. Nosotros no debemos salirnos del marco. Pues acá dice, en el verso 31, dice, las iglesias entraron en un periodo de paz, edificándose y caminaban en el temor de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo. Y entonces se siguió multiplicando. Fíjese qué manera.
Entonces, me llama la atención para decirlo, andaban en el temor de Jehová. ¿Qué cosa más maravillosa? Eso se ha perdido. El temor de Jehová sería que no hay necesidad de vigilar nada, porque el ojo de Jehová está encima y se tiene la sensación de que va controlándolo todo. ¿Quién se va a salir del marco así, hermano? Echando humo, ya no hay aceite. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga gloria a Dios, hermano. También hay pruebas tremendas. Mire cómo se manejaba el don de milagros en aquella iglesia. Le dijeron a Pedro, se murió la mujer esta, Tabita, ¿cómo no? ¿Quién es? Vamos a ver, ¿cómo se llamaba? Dorca. Ya la tienen tendida ya, a Dorca. Y otra cosa muy interesante, era una mujer hacendosa que hacía trabajos para la iglesia y se enfermó y se murió. Quiere decir que un hermano bien dedicado, una hermana bien dedicada también se puede morir. Que no es por castigo que se muere la gente, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero como se manejaba el don de milagros, Pedro llegó y vio que todos estaban alborotados, llorando, gritando. No es para tanto, ya resucitaron muertos, no se puede. Lo sacó de ahí Pedro. Salgan todos los incrédulos, vamos abuela. Y se hincó, clamó al Señor y la levantó. Don de milagro. Ahora yo le pregunto, aquí la cosa se pone más fuerte. ¿Será posible eso hoy? Pues claro. Lo que pasa es que la proporción de fe ha descendido. Estaba un Eneas de 8 años paralítico. Y entra Pedro y le dice, Eneas, de una vez, nada de ceremonias. Eneas, Jesucristo te sana. Y de una vez para probarse, el otro estaba todo timorato ahí, le dijo, bájate de ahí, haz tu cama de una vez. Haciendo la cama inmediatamente. Don de sanidad. Pablo vio a un cojo y vio que tenía fe para ser sanado. Discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Hermano, una cosa tremenda. Una mujer estaba elogiándolos. Son siervos del Dios alto. Y Pablo nos discernió que era un espíritu de Pitón. Qué feo eso de Pitón, ¿verdad? Adivinadora. De aquellas que adivinan así con la voz, como que tienen apretada la nariz. Y con una venda aquí averiguan todo lo que tienen en los bolsos y ya no lo devuelven. Ahí Pablo se volvió y le dijo, ¡demonio! Y de una vez lo identificó. De adivinación. Sal de ahí. Y se fue. Y la otra se quedó sin ver ni el camino, hermano. Por eso se fueron a la cárcel. Una iglesia que echaba fuera demonios, donde había que echar fuera demonios. No una iglesia que discute si habrá demonios o no. Una iglesia que ahora está, y para eso son los psicólogos, y para eso, un psicólogo que vivía en cierto lugar donde yo lo pude ver, hacía aspaviento que él podía, que esos eran esos endemoniados que decíamos nosotros, eran sencillamente desquiciados de la mente, que la psicología los podía curar. Entonces un hermano muy agudo le llevó uno de aquellos, bueno, al psicólogo, hermano, lo corrió como 20 cuadras, hermano. Ahí no entra la psicología, sino en el nombre de Jesús. Y se van. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No hay palabras mágicas, ni filosofía hueca en la tumba de Lázaro. En el nombre de Jesús. Lázaro, ven fuera. Ahí estuviera todavía Platón dando clases. En la tumba de Lázaro. No se mueve. No va a ser la filosofía. No va a ser la dialéctica. Va a ser el poder de Dios por la autoridad que Él dejó a su iglesia. Mire, qué asombroso. El Espíritu Santo consolaba a los hermanos.
¿Cómo sería eso? Por supuesto que hay dones. Por profecía te puede estar consolando. Pero generalmente en esta iglesia, según veo, al leer otras hojas, voz audible inclusive. El Señor llegaba en visión de noche y le consolaba a Pablo. En una depresión de Pablo, ahí todo triste, lo habían apedreado por predicar la palabra. Y el Señor entró rápido y le habló: mi siervo, ¿qué pasa? Que callas, no calles. Y lo alentó. Gloria a Dios. ¿Cómo es que la iglesia ahora tiene que contratar quien lo consuele a uno? Qué tremendo, hermano. Y uno sabe bien el mecanismo de la sanidad divina y de los milagros, pero no se ven por ninguna parte. Ha perdido la iglesia el poder. Yo esta noche no estoy para que nos sintamos frustrados, sino para que sepamos que en esta restauración viene eso y mucho más. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Lo creen? Espérese un poco, va a ver. Espérese un poco. Y va a ver usted la iglesia gloriosa. Y usted va a ser parte de la iglesia gloriosa. Dice en el verso del capítulo 10, dice que, mire cómo dice qué cosa más tremenda. El Espíritu dijo, verso 19, a Pedro: 3 varones te buscan. Avisándole hasta cuántos lo buscaban. 3 varones te buscan. Levántate pues, baja y vete con ellos. No dudes nada, porque yo los he mandado. ¿Qué es eso sino un diálogo con el Espíritu Santo? Ministros que hay ahora grandes en el mundo, que el Señor les ha dado mucho respaldo, ahora predican abiertamente. Platique usted con el Espíritu Santo. Dialogue con el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro tenemos nosotros. A veces no tenemos las mismas metas, ahí viene el problema. Queremos servirnos del Espíritu Santo para nuestros intereses. Tampoco se puede. No lo podemos manejar. No lo programemos. Yo siempre he tenido esta frase por experiencia personal. No podemos anunciar lo que el Espíritu Santo va a hacer inmediatamente en una reunión, a menos que Él lo haya dicho. Pero si no lo ha dicho, solo vayamos a la reunión y esperemos que lo haga. Esperemos que haga grandes cosas, porque si no se espera que haga grandes cosas, pues no las va a hacer. Pero esperarlas no es programárselas uno, porque entonces se frustra la gente. Decía una sierva de Dios que la usaba mucho en liberaciones y sanidad, decía que lo más doloroso para ella era cuando todos los enfermos que no habían sido sanados regresaban a su casa. Igual. Pero habían grandes milagros por acá, por allá. Y le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué regresan así? Y el Señor le contestó y le dijo: porque el Espíritu Santo maneja y no tú. Tú eres instrumento. Porque si le dan a uno el instrumento, mire con la palabra de Dios escrita, es la espada del Espíritu, es tremenda, de 2 filos. Pero la queremos manejar nosotros. Es espada del Espíritu, no de nosotros. Tiene que estar en el Espíritu el asunto para poderlo manejar. Yo he encontrado gente que dice: ya vino fulano y tal, ajá, el versículo tal le cae bien, dice. Manejando la espada. Y el Espíritu Santo quería consolarle y le hace pedazos. Yo he tenido experiencia de ver gente que dice: jaja, si ya me tengo preparado el mensaje, yo sé quiénes van a llegar, dice. Como quien dice, ahí le va un bibliazo. ¿Cómo va a hacer eso? Igual se quiere hacer con el Espíritu Santo. Hay 2 extremos. O se ignora el Espíritu Santo, como los del capítulo 19 de los Hechos. Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Se ignora. O bien se le quiere manejar. Señor, yo te ordeno. ¿Ah? Y eso yo lo he oído con estos oídos, hermano. Una vez tuve que regañar a una hermana, no fue aquí, fue en otro lado. Hermana,
Era una visitante que había venido del Caribe, para que nadie se sienta herido. Y le digo, hermana, ¿usted le está ordenando al Señor? ¿En dónde está que podemos ordenarle al Señor? Si es el Espíritu Santo el que va a manejar. Mire, hermano, si nos dieran a nosotros los dones regaladitos y ya tengo el don de sanidad, ya me llevo aquí el don de palabra de ciencia, solo buscaríamos a lo que nos conviene. El que nos cae mal, a usted que se lo lleve el río. Yo voy a orar por el otro, y solo la abuelita y a la hermano, voy a hacer eso. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que va a manejar. Como hubiera querido Pablo sanar a Trófimo. Sí, dice que era valiosísimo para él. Y lo dejó enfermo en Mileto. ¿Cómo hubiera querido ponerle las manos a Timoteo y decirle, ese tu estómago, Timoteo, que te quede sano? Pero no, mejor le dijo, mejor mira que no estés tomando agua con bichos, con bacterias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y una persona me dijo, ya ve, hacen alarde de dones, y ni Pablo pudo sanar a Trófimo. Y yo le dije, no, lo que pasa que no era Pablo el que lo tenía que hacer. Él podía ser el instrumento. Pero si Dios tenía otro plan, ahí ya no era problema de Pablo. ¿Acaso Pablo no creía en el don de sanidad? Pero no porque el otro no sea sanado. Dijo, entonces no hay, hermanos. ¿Qué va? Los que sanan los puso Dios, le reveló el Señor a Pablo en la iglesia. Que no haya es culpa de la iglesia, no es culpa del Señor. Es culpa de no ejercer la fe, de no hacerla crecer. Aleluya, hermano. Todos somos culpables de eso, de no hacer crecer la fe, desde que está aquí hasta el que está ahí. ¿No es cierto o no? Sí, hermano. Aunque sea lodo, nos ponemos en la herida, ¿verdad? Pero no recurrimos a lo que tenemos que recurrir primero. Como los del barquito de Galilea. Todos los discípulos y Judas a la cabeza, buscando cómo achicar el agua en el barco que están hundiendo. Y el Señor iba en el barco y no le iban a hablar. Hasta que de último, cuando se le cerraron todas las puertas, si aquí está el Señor, se fueron a buscarlo en tropel. Se levantó y Señor, ¿y no te da pena que nos estamos hundiendo? Le dijo, gente de poca fe, espérense, voy a parar la tormenta y después lo regaño. Y paró la tormenta. ¡Gloria a Dios! Ya habían echado sus bártulos. Que si van con el Señor no pierden nada ahí, hermano. Porque hasta que perdemos todo, como aquella hemorroísa, ¿verdad? Y había gastado todo, dice. Pero fue al Señor y ahí estaba la salud. Eso es solo para avanzar un poquito, porque se nos fue el tiempo. Pero una iglesia así no se pierde uno servicio. En una iglesia que se está recuperando, no va a querer uno perderse los milagros y las maravillas. Mire cómo me impresiona a mí esta frase. Un ángel de Dios, palabras de Cornelio, me vino a decir que tú, Pedro, tenías las palabras por medio de las cuales seré salvo mi familia y yo. Aquí estamos para oír la palabra de Dios que tú traes. Ese es el mensaje que impacta. Por eso uno tiene que estar sacando de su propio cacumen. El mensaje que impacta, la palabra que llena, es cuando el ministro, la persona que la maneje, es canal. El canal no da agua, solo la transporta. Esa es una verdad tremenda. En donde empezamos a poner la cosa difícil es que queremos exhibir vocabulario de diccionario, y hasta diccionario llevan los hermanos en vez de himnario. En cambio, cuando es palabra de Dios, sucede lo de Pedro, ni quería ir con Cornelio, pero cuando Dios lo mandó y que le avisó a Cornelio que traía palabra de él, por la cual sería salvo. ¿Usted se imagina si se iba a dormir Cornelio en ese servicio?
Estaba prendido. Esa palabra que va a hablar este hombre, y cuando empezó a hablar, es de Dios. Dios me está hablando en boca humana. Dios me está hablando en boca de hombre. Gloria a Dios. Y con esa elevación, si hasta hacía poquitos días era racista Pedro, pero fue canal para los gentiles. Con razón se quedó todo el paquete ahí, hermano. Pedro estaba predicando bajo la plena unción, puro canal, y los oyentes sabían que era palabra de Dios. Atención de un lado y empuje del otro. No se le escapa un alma. Toditos los que estaban ahí fueron arrobados. Ni terminó el mensaje Pedro. Cuando Pedro iba a hacer su epílogo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí y fueron bautizados. ¡Aleluya! Nosotros hemos tenido oportunidades en donde ya ni amén le decimos al mensaje, porque ya el Espíritu Santo tiene hablando en lenguas a uno por aquí y a otro por allá. ¡Gloria a Dios! El tiempo se nos ha ido, vamos a seguir el próximo viernes para ver cómo debe ser la iglesia. Porque usted pregunta, no le pregunte al compadre, hermano. Generalmente andamos, ¿y cómo debe ser la iglesia? Y una iglesia que sea correcta. ¿Y cómo hacemos para reconocer? ¿Se recuerda que le dije la otra noche cómo se hacía para reconocer el arca? Tenía medidas. Se sabía cómo era. Si hubiera sido redonda, hubiera sido platillo volador. Vamos a levantar las manos al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué fácil es encontrar el camino para el que lo desea. Nadie que desee será avergonzado. El que se confunde es aquel cuya alma no es recta. Que Dios no va a confundir a nadie, hermano. Clamemos por una iglesia que renueve los dones, que renueve el amor, que renueve la unidad de sus miembros. Gloria sea al Señor. ¿Quieres tú ser parte de esa iglesia? Renuévate tú. Quiero ser parte de esa iglesia, me tengo que renovar yo. Es iglesia de renovados, es iglesia de avivados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiere recibir, hermano? Reciba. ¿Quiere ampliarse? Amplíese. No se estanque. Está en la puerta de una inmensa zona de asombrosos milagros. Estamos en los umbrales de una nueva etapa. Seamos parte de esa etapa. Iglesia de Cristo, renueva tu amor, que caiga como el rocío la cantidad de poder, la fluidez de los carismas, porque no es una reunión corriente, no es aliento de humanos, es agua viva. Es agua viva que van a correr desde el interior de tu vientre. Te van a inundar en la casa, en la calle, en el trabajo, a toda hora, no solo cuando te reúnes. Gloria a Dios. Recibe, hermano, recibe, hermana, tu comisión. Dialoga con el Espíritu. Ora al Padre en el nombre de Cristo, por el Espíritu, pero dialoga con el Espíritu. Aunque va a parecer que habla solo, pero estás dialogando con el que te quiere dirigir adentro, con el que te va a decir esto sí, aquello no. No es el hombre. Para eso dejó su palabra y su guianza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dígale algo al Señor, hermano. No se vaya a ir en seco. No se vaya a ir en seco.
No se vaya como que no ha habido nada. Recoja de una iglesia que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Recoja de una iglesia que no retrocede. De una iglesia que va a la meta de la vocación. Ejerza su vocación. Métase, hermano, métase, hermana, en la línea, en el carril que tiene que correr. No pierda su vocación. Aleluya. Ah, aleluya. Module en su garganta alabanza. Aleluya. Aleluya. Module en su garganta. Alabe al Señor. Aleluya. 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 Ah, aleluya. Te anhelamos, te adoramos, te amamos, te bendecimos. Sí, Señor. Ah, aleluya. 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 Alabe al Señor. Le quiere bendecir en la alabanza. Le quiere llenar en la alabanza. Le quiere dar. Para que viva sobrenaturalmente. Para que viva de milagro. Aleluya. Ah, aleluya. Tome del agua de vida. Tómela. Rampa su sequedad. Rampa las murallas. Rampa las cadenas. Rámpalas. Rámpalas. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que estorbe, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Échelo fuera, hermano. Tome autoridad y échelo fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de dominio, no de cobardía, dice. Aleluya. Reciba, hermano, reciba suavemente, como quien toma un vaso de agua. Reciba la fuente de arriba. Reciba caudales. Recíbalo para usarlo, para llevar el mensaje. Llénese ahora mismo. Llénese. Enamórese del Señor. Conózcalo. Conozca a su Salvador. Aleluya. 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 Oh, ir a la mañana así. Reciba, hermano, usted que viene triste, reciba fortaleza del Espíritu. Usted que viene afligido, rompa cadenas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que huyan las tinieblas. Ahora mismo, que el Señor maneje nuestras vidas. Aleluya, gloria a Jesús.
Señor.